sigamos con una pregunta más inquietante antes de ir al mano a mano con el ministro. ¿Hay periodistas y medios que operan? Sí. ¿Hay empresarios que invierten dinero para tratar de que Milei no sea reelecto? Sí. La última investigación del consorcio de periodistas, pagados por los espías rusos, lo demuestra con claridad. Pero esto no implica que al mismo tiempo no se esté produciendo un cambio en el humor social. Un cambio que se podría resumir con dos palabras: enojo e impaciencia. Enojo porque en La Libertad Avanza se registran prácticas que la propia fuerza anunció como de casta. Impaciencia por el lento ritmo de la baja de la inflación y el crecimiento de la economía. El ministro me puede decir, vení Luis, vení, toma, hacete cargo, mirá qué fácil que es hacer crecer la economía y que baja la inflación. Yo le voy a decir, no, yo no lo sé hacer. A ver, cuando decimos crecimiento de la economía, un crecimiento que todavía no llega a amplios sectores sociales. Ya sabemos, el crecimiento de la economía es heterogéneo. El ministro, acá presente, suele ilustrar con una anécdota, hablando de los medios, que involucra a su propia familia. Esta anécdota demuestra cómo algunos periodistas kirchneristas mintieron sin ponerse colorados, al extremo de hacer aparecer, creo que a una de sus hermanas, como financista del atentado contra Cristina Kirchner. El presidente se defiende. El ataque es del periodismo. Por ejemplo, yo vi al periodismo durante meses, muchos meses, ¿no? Casi te diría un par de años, tratando de instalar que mi familia, que mi hermana y mis hermanos habían financiado el supuesto o el atentado contra la vicepresidente. Sí. No debe haber una boludez más grande en la historia del periodismo mundial. Perdón que lo diga así burdamente. Es pico de boludismo mundial. Vos me preguntás entonces a mí, ¿qué pensás de esos periodistas? Yo, si soy brutalmente honesto, que lo soy, te voy a decir, para mí son una basura humana. Bueno, pero Caputo ahora por enésima vez se enfrenta a problemas reales. Economistas de las más variadas ideologías y con los intereses más diversos, yo no soy ingenuo, vuelven a insistir en los siguientes puntos. El dólar está atrasado. Yo lo voy a hacer un resumen, ¿no? Técnicamente me corregirá el ministro. El programa antiinflacionario, dicen algunos, se agotó. La pobreza bajó, pero no al nivel que sostiene el INDEC, porque está mal medida. Los mejores datos de consumo y crecimiento de la economía corresponden al promedio de 2025, pero los de 2026 no parecen tan promisorios. La recaudación viene cayendo desde hace 8 meses, tanto en las cuentas de la nación como en las provincias. No está funcionando como desearía el plan para sacar los dólares del colchón. El nivel de endeudamiento y la cantidad de familias adeudadas crece día a día. Por supuesto que Caputo ve, igual que Milei, que también aquí habría una acción coordinada entre empresarios que pujan por un tipo de cambio más alto. Creo yo, ahora se lo voy a preguntar. Encuestadoras pagas hay, que mueven los numeritos al mejor postor, y economistas envidiosos que alguna vez soñaron en ocupar el cargo que hoy ejerce el ministro. De evaluar. Yo realmente encuentro patético ya a la gente que dice eso, lo digo con todas las letras, porque la verdad me parece casi que le están tomando el pelo a la gente. No sé si lo hacen porque les pagan o, como dice el presidente, por desconocimiento. Uso otra palabra de él, pero digo, realmente esa es la propuesta que tienen como economistas, un país que devaluó en los últimos 25 años la moneda de 1 a 1.400. ¿En serio la solución es devaluar? Me dan ganas de cagar las patadas en el culo a todos. Ministro, gracias por venir. Gracias por invitarme. Se ríe cuando... Sí. ¿Le gustó verse diciendo eso? No, yo soy muy, digamos, digo lo que me sale, así que a veces algunas cosas pueden parecer un poco que cruzo una línea, pero bueno, yo creo que la gente valora que siempre digo lo que pienso. No hablo como un político, sino como un ciudadano más dentro del puesto en el que estoy, y creo que eso se valora. En el contexto de esta denuncia de un consorcio de periodistas sobre manipulación de la información y campaña, le pregunto, ¿es cierto que usted dijo o sugirió en algún momento que el ruido político está afectando la economía
más de los problemas reales que tiene la economía? ¿Qué llamás el ruido político? Desde lo de Adorni a todo lo que pasa. No, definitivamente no. Al contrario, dije que lo de Adorni no afectaba. Y no lo afecta. No afecta en nada lo de Manuel, ni el riesgo país, ni las inversiones. ¿Y qué es lo que afecta? En nada. ¿Y qué es lo que afecta? Creo que lo que afecta es lo que ya he dicho varias veces, que es la volatilidad política. Mientras la alternativa a un gobierno racional sea el infierno, o sea, el kirchnerismo es el infierno para la mayoría de la gente. Es volver a controles, brecha, déficit financiado con emisión, déficit energético, todo el piqueteros, Grabois tomando predios. O sea, eso para la gente es el infierno. Entonces, naturalmente, mientras haya gente que crea que es posible volver a eso, es más difícil generar confianza. Yo en lo personal creo que la probabilidad de que eso pase es cero. ¿Cero? Cero. No tiene ni siquiera margen de error, es cero. ¿Pero en qué pero digamos, yo eso es lo que pienso yo. Ahora, yo tengo que mirar lo que piensa la gente, lo que piensa el mercado. Está claro que el mercado, por más que no le asigna una probabilidad alta a esto, como se dice, el downside es tan grande. ¿Qué es el downside? El downside quiere decir, digamos, el escenario se vuelve tan malo, si eso pasa, que por más que tenga una probabilidad baja, ese temor frena a mucha gente de decir, por ejemplo, inocencia fiscal. Mucha gente que tiene su plata a tasa cero en su casa, perdiendo valor, la podría llevar al banco. 9 de cada 10 que le preguntás, si le preguntás por qué no la lleva, dice, y por miedo a que vuelva el kirchnerismo. Entonces, yo creo que, como te dije, que no hay posibilidad, pero tengo que tomar lo que dice el mercado como información. Después sí, me gustaría hablar sobre el tema de inocencia fiscal, porque también hay algo vinculado con los bancos. Quizás los bancos no quieren tomar los dólares del colchón porque ningún directivo quiere dejar enganchado que los aprobó y que mañana puedan tener un problema judicial. Puede haber algo de eso. La ley está muy bien hecha, está, digamos, blinda totalmente a la gente y a los bancos y todo, pero está siempre el temor, está el mamarracho del otro lado, que están los que te lo llevan al extremo, que dicen, bueno, pero vuelven y dan vuelta todo igual, por más que lo hayan armado bien. Es entendible esa sensación de la gente. Yo igual soy súper optimista con inocencia fiscal. Creo que ¿Van a salir los dólares del colchón finalmente? Sí, claro. Pero ¿por qué creo que va a salir? Por lo que te dije antes. Yo miro más el mediano plazo. Claro, entonces creo que a diferencia de lo que piensan todos, el año que viene no va a ser el clásico año electoral argentino. Creo que va a ser un paseo por el parque. ¿Por qué? Porque nos va a ir bien y porque vi, por ejemplo, en el Argentina Week a 12 gobernadores opositores decir no hay ninguna posibilidad de volver al pasado y hablaron mejor de nosotros como gobierno que nosotros mismos. Entonces, cuando ves a 12 gobernadores opositores, digamos, descalificar de esa manera tan contundente lo que hace el kirchnerismo, decís, el kirchnerismo va a quedar jugando como algo más marginal. Y la gran mayoría de la gente sabe que es el infierno y nadie quiere volver al infierno. ¿Hay crisis o no hay crisis? No, claro que no. No hay esta inflación, no está estancada la economía, no hay recesión. Solo no hay esta inflación, sino que los datos muestran lo contrario. Por eso yo hago mucho énfasis en los datos, Luis, porque, digamos, todos podemos tener sesgo. Yo creo que el periodismo tiene sesgo. Yo creo que el periodismo... ¿Pero el periodismo en general? ¿O? No, algunos periodistas, pero sí, digamos, la mayor parte. Yo creo que la mayor parte nos odia, ya sea porque son de izquierda, porque son corruptos, o porque ustedes los agreden personalmente. Exactamente, o porque alguno se siente agredido personalmente. No hago juicio de valor, estoy siendo descriptivo. Yo como ministro de Economía también puedo tener sesgo y agarrar como hace el periodismo cherry picking de mirá, este está yendo bárbaro, entonces a todo va bárbaro. Entonces como todos podemos tener sesgo, ¿dónde se dirimen los sesgos? En los datos. Por eso yo como ministro no me puedo guiar por lo que dice tal encuesta o tal otra, que dicho sea de paso, las encuestas no pegan una, desde hace décadas. Entonces, ¿qué tengo que mirar yo? Los por datos. Lo menos las encuestas electorales no. No, entonces los datos miden la realidad.
Y la realidad es incontrastable. Yo te mandé unos gráficos, no sé si los podemos... Sí, algunos los podemos poner, pero mientras tanto, pero por estamos, ejemplo, el riesgo país. No, pero te quiero decir, estamos prácticamente digamos, en récord, no te diría en todo, pero en muchísimas cosas. Estamos en récord en Producto Bruto, estamos en récord de actividad económica, estamos en récord de consumo privado, estamos en récord de producción. ¿Por qué no se nota en No, algunos yo creo sectores? que se nota, yo creo que se nota. Lo que pasa es una que campaña obviamente los medios tratan de instalar que no se nota, porque claramente se nota. Mirá, Ahora, acá tenemos consumo privado, niveles récord. Esto es hasta diciembre del 2025. Esto es hasta el último trimestre sí. ¿Qué muestra este cuadro? Y muestra precisamente eso. Que, fíjate que estamos hablando de una mega recesión. Tratan de instalar que hay una mega recesión en el momento en el que el consumo está en el nivel pico histórico. Entonces, no puede haber un desfasaje tan grande entre la realidad y lo que está diciendo el periodismo si no hay sesgo. Pregunto, ministro, ¿no puede haber un desfasaje temporal? Hasta diciembre el promedio de crecimiento y el consumo es comparado con la historia reciente, uno de los más altos. Y el más alto. Y en enero creció más. Puede ser que en febrero venga más bajo, Luis. Y marzo también. A ver, lo veremos. Febrero es más difícil de medir porque febrero tuvo 2 días hábiles menos, pero digamos, pero puede ser que la inflación venga más alta por la guerra y demás. Porque hay datos parciales de baja en la venta en supermercados. Usted habla de el consumo, por ejemplo, e-commerce, que no se mide como corresponde. El consumo cambia, Luis. Vos fíjate, qué sé yo, motos aumentó 44%, autos, récord. Antes la gente se sacaba los pesos de encima por temor a que se le devaluaran. Iba al supermercado y se estoqueaba con cualquier cosa. Hoy hay crédito, entonces vos con esa plata también tenés la opción de acceder a otro tipo de bienes. En vez de gastártelo en ahorrás 3 meses. Salida en la calle, 2 salidas. Claro, ahorrás 3 meses y por ahí te compras una moto, ¿entendés? Entonces cambió el consumo. Ahora, los datos son esos, y los datos son incuestionables. Vuelvo al tema del sesgo. A vos te puede parecer más lindas las mesas redondas y a mí más lindas las mesas cuadradas. ¿Sí? Y no, son más lindas redondas. No, Luis, son más lindas cuadradas. Ahora, si yo te digo que esta mesa es cuadrada, ¿sí? Digamos, yo ya no es que tengo sesgo, ya soy todo, o sea, estoy negando evidencia empírica. A ver, bueno, le pregunto. Pero es importante ese dato, porque cuando vos ves esto y escuchás a los periodistas decir que está, digamos, que el consumo está por el piso, que la gente no llega a mitad de mes, entonces no están teniendo sesgo, están mintiendo, ¿entendés? Y eso es bastante más grave. Hay encuestas que dicen que la gente no llega al fin de mes. Pero por eso de vuelta te estoy diciendo que lo importante es los datos y no las encuestas. Bueno, vos decías recién, ¿te puedo decir algo? Sí. Decías recién una cosa clave, que ya pasó. Julio, septiembre del año pasado, ¿vos te acordás qué decían en la previa a las elecciones? Sí, que perdíamos por paliza, pero no solo por el tema... Una volatilidad en el mercado cambiario. No, déjame que profundice esto. No solo era por el tema libra o españolo, era la economía. La economía, la gente no es que no llegaba al 30, no llegaba al 15 de cada mes. Decían. Y la gente vota con la economía, ¿eh? Bueno, la gente votó y ganamos 41 a 24. Sí, porque tenían enfrente vamos a ver los datos, Luis. Sí. ¿Qué pasó entre julio y septiembre cuando tus colegas decían que la economía se caía a pedazos? La economía crecía un poquito. No, un poquito no, creció 1,5% en esos 3 meses, no anualizado, 1,5% en 3 meses. O sea, la economía creció y fuerte esos 3 meses. Y el clima era otro. Y casualidad, en las elecciones arrasamos. Entonces, ¿qué era? Mentira. Estaban tratando de generando un microclima. Algo que era mentira. Y no les funcionó, porque la realidad era que si la gente no hubiera llegado al 15 de cada mes, no nos hubieran votado, Luis. Ministro, ¿por qué bajó la recaudación 8 meses seguidos? La nacional y la de las provincias. Esos son datos oficiales también. Por 2 razones, pero una fundamental, que es porque bajamos impuestos. Entonces, naturalmente hoy estás comparando contra
digamos, meses del año anterior donde se recaudaban impuestos que hoy no se recaudan. Pero cuando vos mirás, por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos, que no cambió, ese impuesto sigue exactamente a la inflación. Lo que pasa es que algunos, en su brutalidad, no tienen en cuenta estos efectos. Estás comparando contra baja de impuestos que nosotros hemos hecho. También hay un poco más de informalidad. Eso, esa parte es Bueno, cierto. la baja de empleos registrado es muy pronunciada. Bueno, de vuelta, sí. Hablamos de desocupación ahora, ¿no? Sí. En el neto, hay que decir, hay más ocupación, ¿sí? Pero lo que es salario registrado hay menos. Por eso te lo digo, yo no le esquivo cuando los datos no son buenos. Por eso digo, negar la realidad es onzo. Y yo como ministro, más onzo. Luis, te pongo un ejemplo. O sea, ¿qué pensarías vos si fuera al revés? Si todos los datos fueran tremendamente negativos. Sí. Y yo vengo hoy y te digo... Y vos me decís, mire, ministro, el dólar vuela, la inflación vuela, la economía se cae a pedazos, y yo vengo y te digo, no, pero yo hablé con alguna gente en la calle y estamos bárbaros. ¿Vos qué dirías? ¿Que soy un boludo o que soy un lunático, de mínima? ¿No? O sea, sería lo lógico. Pero bueno, usted, eso es lo que hace... Pero, por ejemplo, usted dice, Luis, con urbano bonaerense no hay necesidades y problemas. Pero déjame terminar el concepto, porque eso es lo que hace gran parte del periodismo del otro lado. Ignoran los datos y dicen, no, pero la sensación es que... Acá nosotros tuvimos un ministro hace un tiempo que tenía la sensación que había menos pobres que en Alemania. Sí, entonces, entonces, las sensaciones dejémoslas de lado y miremos los datos. Los datos contradicen todo lo que dice el periodismo. Récord de turismo, récord de producción de granos, récord de superávit comercial. Hablabas recién de dólar atrasado y tenemos... ¿El dólar no está atrasado? Tenemos un superávit comercial como el que tuvimos en enero y cosas. Y vos explícame cómo tenemos entonces un dólar atrasado. A ver, ministro, pero usted entiende que a la gente le cuesta llegar a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes, lo entiende eso, ¿no? Y lo acepta. No necesito salir con un llegadómetro, ¿no? Pero te lo cambio lo que decís, porque cuando vos decís que hay gente que le cuesta llegar a fin de mes, de alguna manera pareciera que estás diciendo por culpa de ustedes. No. Y en realidad es exactamente al revés. Yo tengo que mirar como ministro los datos y la dinámica. La dinámica muestra que la gente está mucho mejor que en el 2023. Y si lo comparo contra el contrafáctico, porque la realidad es que íbamos a ser Venezuela, estamos muchísimo mejor. ¿Falta mucho? Obviamente, si eso es lo que nosotros dijimos siempre desde el día 1. ¿Cómo vamos digamos, no vamos a ser Suiza en 2 años? Pero estamos mucho mejor. Hablando de Pascua, de Resurrección, Argentina, felices Pascuas a todos, Argentina está resucitando desde hace 2 años. Ministro, yo ahora le voy a preguntar por los frentes de tormenta, pero ya que me habló de las Pascuas, ¿qué tiene ahí en el suéter? ¿Qué es una...? Es un detente, una cosa que me da mi mujer. ¿Qué? Para cuidarme de las malas, digamos. Eso es un símbolo católico, digamos. Es católico. Pero es contra la envidia. Católico contra la envidia sería. La envidia es inevitable, pero es algo que te protege, digamos. Ah. ¿Y usted cree en eso? Sí. Está bien. Es falta de la creencia, la espiritualidad, digamos. Sí. Bueno, frente de tormenta. Política. Información. No sé, directores suyos, no sé, me acuerdo de Furiase, Felipe Núñez. Felipe. Pidieron créditos en el Banco Nación. Sí. Créditos de mucho dinero para la media y algunos dicen que en condiciones muy beneficiosas. ¿Qué tiene para decir? No, o sea, primero voy a decir inducidos por mí. O sea, yo le digo a todo el mundo, desde a los funcionarios hasta amigos, hasta al que se te ocurra, vayan a tomar créditos hipotecarios, porque me parece una oportunidad única, porque, digamos, primero porque le conviene al país, porque el crédito hipotecario, digamos, que se desarrolle, digamos, sí, crédito reactiva la economía, ayuda es un motor de reactivación fenomenal, es el mayor motor de reactivación. ¿Sí? Además es la mayor justicia social. ¿Qué más justo
para alguien que tiene trabajo que tener su casa y no tener que esperar 40 años a ver si eventualmente puede ahorrar lo suficiente para pagar la cash. Además, porque creo que después las propiedades van a subir, con lo cual, si me preguntás el consejo, yo digo, apúrense, vayan todos a sacar un crédito hipotecario porque todavía hay sobrestock. Entonces las propiedades no han subido tanto. Entonces creo que es una mega oportunidad. En cuanto a los chicos, sí, no hay nada de ilegal, ni mucho menos de inmoral. No hay absolutamente nada. Encuentro realmente patético que colegas tuyos pongan esto como un tema, digamos, como si se estuviera cometiendo algún delito. Me parece que realmente... ahí la controversia sería si esos créditos son más ventajosos para ellos que para otros. Por supuesto que no. De hecho, Rodolfo Aguiar dijo, ¿no? El de ATE dijo algo así como, a ver, ahora, ATE organiza más de 1000 delegados y a los afiliados que soliciten créditos en el Banco Nación esta semana en todo el país. No vinieron a destruir. Bueno, lo aplaudo, que vaya. Obvio, si es lo mismo que, ¿por qué no lo van a hacer ellos? Es lo mismo que le recomiendo a todos. Estoy de acuerdo con Aguiar. Sí, con esto dice, no vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él, etcétera, etcétera. Bueno, acá baja línea, ¿no? No, dice, esto es una... ahora los trabajadores somos los que queremos crédito de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación. Obviamente, los montos son todos, digamos, las tasas de financiación y los plazos son todos los mismos. Los montos son sujetos a crédito. A los ingresos. Claro, obvio. Y además es absolutamente normal que los pidan en el Banco Nación, porque nosotros como funcionarios cobramos en el Banco Nación. Además de que Nación es el que da 3 de cada 4 créditos. Pero no tienen ninguna ventaja con respecto al resto. Seguro, ¿no? Federico, de hecho, fue a una sucursal, lo sacó como un ciudadano común, y todos han hecho lo mismo. Además, no es que el Nación le está dando a los funcionarios. Como te dije, el Nación dio más de 27.000 créditos hipotecarios. Los que han sacado funcionarios públicos no representa el 1%, no representa el 0,2%. O sea, es algo absolutamente lógico y normal que un funcionario que tiene un sueldo y cobra en el Banco Nación, digamos, tenga acceso a uno de los productos que ofrece el banco. O sea, es totalmente legal y esto es absolutamente moral. Es justo que lo pueda hacer. Yo, si pudieran sacar más funcionarios públicos, le diría, vayan y saquen, todos los que puedan, la gente común, cualquiera, todos, vayan y saquen un crédito hipotecario, se lo recomendaría a todos. ¿Por qué? Y by the way, Sandra también me llamó para aclararme exactamente lo mismo que dijiste vos. Ruido ahí, ¿no? Sí, me dijo, no tuvo nada que ver con eso. De hecho, yo tengo otros funcionarios que tienen créditos hipotecarios, y no lo sé. Lo que entiendo yo, no tengo la información completa, es que la ministra ya tenía cierta desconfianza con su jefe de gabinete. Parece que su jefe de gabinete no le avisó que iba a sacar el crédito. Ella consideraba que le tenía que avisar que iba a sacar el crédito, y si le preguntó más de una vez, le había dicho que no. Yo no soy, digamos, de vuelta quien para decir la razón. Sí me llamó para decirme, sabía que no tuvo que ver con esto y que de hecho tengo más gente con créditos y obviamente no he hecho nada porque no tiene nada que ver con el tema. Así que sí, esto es parte de lo que vos decías. Es obvio que está habiendo una campaña del periodismo. Nos ha declarado la guerra hace mucho tiempo. A mí, eso ya estoy acostumbrado, ya me parece algo normal, digamos, yo lo que veo. Pero también hay datos que a ver, el nivel de crecimiento se desaceleró por lo menos, ¿sí o no? No, lo que muestra el último mes, no. Sí. No, diciembre al contrario, el EMAE de diciembre dio 1,8, una bestialidad, cualquiera podría haber esperado entonces que enero iba a dar negativo, enero dio 0,4 positivo, como te dijo Juan Carlos, eso es muchísimo. Febrero puede ser que venga negativo o no lo sé, febrero tiene 2 días hábiles menos, eso cuenta y en general además hay que medir más la tendencia ciclo de enero y febrero son meses particulares.
pero lo que estamos viendo, digamos, no se condice con la realidad. Ahí vos mostraste un video de lo que era la calle de Corrientes, lo que es el turismo, lo que son las ventas, Sí, de todo. Y la semana pasada mostramos no un se video condice también de nada. una casa de electrodomésticos. Sí, una casa de electrodomésticos Sí, también. quizá haya compra, o un consumo más inteligente o no sé, O diferente, como no decíamos tan masivo. antes. Sí, diferente, como decíamos antes. La gente hoy se puede dar el lujo porque hay crédito y porque hay precios más accesibles, porque ten en cuenta que bajaron los electrodomésticos, bajaron los celulares, bajaron las motos, bajaron los autos. Entonces, la gente hoy Y las deudas de la familia, que el nivel de endeudamiento es uno de los más altos de la historia reciente en Argentina. ¿Cómo lo explica eso? Es un dato negativo, no es positivo. Pero es un dato. No, eso hay que desmitificarlo, Luis. La mayoría de los países en el mundo, la gente vive con deuda. Lo que pasa es que las honra. O sea, no es un problema tener deuda. No es razonable que vos tengas que pagar todo cash. No está Ministro, mal eso. hay deudas. ¿Hay deuda? Con las billeteras electrónicas. Hay deudas con los créditos ordinarios o extraordinarios. Hay deudas con las expensas. No es un dato que le preocupe. Pero Luis, lo que tiene al que le tiene que preocupar eso, si tiene un problema, que no lo tienen, Son los bancos, claro, o a los prestamistas. Claro, no sé. o sea, los bancos son los encargados de dar los créditos. Nosotros creamos las condiciones macro. Yo no me voy a meter en los departamentos de crédito de cada banco para ver si otorgaron bien el crédito A o el crédito B. Eso es una función de los bancos. Es cierto que los bancos hacía muchísimos años que no estaban acostumbrados a dar crédito porque agarraban la plata de los depósitos y se la prestaban al Tesoro Nacional o al Banco Central. Entonces, como siempre digo, había más gente en compliance en cada banco. ¿Qué es compliance? Compliance es a los que controlan cosas, que departamento de crédito, porque ya prácticamente no daban crédito. El crédito se mide típicamente como porcentaje de producto. Y ahora, en países normales ronda en el 40%, en países desarrollados en 100%, en Argentina era 3%. La inflación de marzo, ¿no? Sí, va... la inflación de marzo probablemente venga un poco más alto porque el impacto de la suba del petróleo y educación es alto, obvio. Sí, probablemente sea un poco. O sea, que la inflación no termina. Pero es algo coyuntural. Es un monstruo que todavía no terminaron de dominar la inflación. ¿Lo reconoce eso? Pero por supuesto que lo reconozco y lo explico. O sea, de vuelta, nosotros no eludimos los datos. Yo lo que hago es tratar de explicarle a la gente para que lo entienda. Nosotros hasta el año pasado veníamos con una inflación que ya había bajado al 1,5% mensual. Ahora, como explicamos siempre, la inflación es un fenómeno monetario que se puede producir por exceso de oferta de dinero, por caída de la demanda o por una combinación de ambas. En general, los economistas se focalizan en el exceso de oferta. En el caso nuestro, no pasó por exceso de oferta porque no emitimos pesos. Pasó porque cayó brutalmente la demanda de pesos. ¿Por qué cayó la demanda de pesos? Porque la gente se asustó con todo la campaña en contra que se hicieron los tres meses previos. Entonces se asustó mucho, agarró los pesos y compró dólares, como sabés, un 50% se dolarizó y eso tuvo efecto en todo. Hizo subir el riesgo país de 500 a 1.500, la economía que podría haber crecido al 6,5, 7, creció al 4,5, lo cual igual es mucho, es el que más creció en la región. En la inflación volvió un nuevo escalón para arriba. ¿Por qué? Porque el desequilibrio se produjo por una menor demanda de pesos. Eso hay que reconstruirlo. Eso es confianza y eso lleva tiempo. Entonces, ahora estamos pagando las consecuencias de eso y del shock externo, que obviamente, como lo sabés, el petróleo subió más del 50%. Bueno, sí, influencia tiene. ¿Van a mantener los precios de las naftas 45 días quietos? Son decisiones esas. La palabra yo le dije a Horacio Marín congelado y me dijo, no, congelado no, quietos. Son decisiones esas del sector privado y quiero dejarlo bien claro. Digamos, YPF es una empresa esencialmente privada y yo no he hablado con ninguno de los productores, ni con Horacio, ni con Vista, ni con Midling, nada. Pampa Energía. Esas son decisiones que han tomado ellos, decisiones empresariales, tal vez probablemente porque ponderaron que la elasticidad precio de demanda
digamos, en este punto ya es muy elástica y entonces si suben el precio puede impactarle mucho en la cantidad y vender menos. En todo caso, de vuelta, eso es decisión privada y de empresarios. Yo no me meto ni me voy a meter porque creo en la señal de precios. Entonces jamás iría por el barril criollo ni nada de eso. No, yo no haría nunca eso. Ministro, ¿puede ser que el dólar esté atrasado o por qué la mayoría de los economistas dice que el dólar está atrasado? ¿Lo dice de Cavallo hasta, bueno, Cavallo dice algo parecido, digamos? Bueno, puede ser por Melconian, no sé. Puede ser de vuelta por por la combinación que vos decías. Alguno puede ser por ignorancia, otro puede ser por celos, otro puede ser porque les ponen plata para que traten de instigar la suba del dólar. Claro, la realidad, yo te digo en lo que creemos nosotros. Nosotros creemos que la competitividad se gana bajando impuestos y bajando regulaciones y abriendo paulatinamente la economía, porque no es que hay una apertura indiscriminada ni mucho menos. Entonces, eso genera competencia para que se produzcan casos, por ejemplo, como Lumilagro, donde, porque hoy tenemos dos ejemplos más o menos que fueron muy conocidos, que fueron FATE y Luminagro. Viste que el profe de Pablo habla mucho de la heterogeneidad. Sí. Pero también hay heterogeneidad en las decisiones de cada uno. Porque vos por ahí, Luis, estás acostumbrado a cazar en el zoológico. Porque es el incentivo que te dieron. En mi caso particular no. En este caso no, ya sé, pero no importa. Supongamos que sos digamos, que producís neumáticos y estabas acostumbrado a cazar en el zoológico. Porque eran los incentivos que daba el gobierno anterior. Bueno, abrieron una ventanita del zoológico y vos tomaste la decisión de decir, no, a mí me abrís una ventanita del zoológico, yo no juego más. Yo o gano un montón y la gente me hace ganar un montón de plata a mí o me voy a casa. Porque esto es Argentina, dale la razón por lo que quieras. Sí. Es una decisión personal. La misma decisión podría haber tomado Lumilagro. De hecho, acordate que mucha gente dijo, incluido políticos, dijeron, el próximo es Lumilagro, porque entraron los termos Stanley. Sí. Bueno, si el presidente de Lumilagro hubiera tomado la misma actitud que el de FATE y hubiera cerrado porque le tenía miedo a la competencia, alguno podría haber dicho, bueno, viste, terminaron con la industria de los termos también. Sin embargo, Lumilagro se puso a competir y hoy vende un producto mejor, mucho más barato, tiene récord de ventas y exporta. Entonces, no solo hay heterogeneidad dentro de la economía, sino decisiones personales. Y eso es lo que influye. Eso es lo que genera competitividad. Últimas dos preguntas. La primera, ¿usted qué opina personalmente de Adorni? Yo digo... Opino bárbaro de Adorni. Opino bárbaro de Adorni. Y no creo... trabajo con él. ¿No cometí un error en no dar precisión sobre los datos que tenía que dar cuando no sé, cuando lo entrevisté yo ahí sentado donde estaba usted? Y ahí voy a disentir en particular con vos, Luis, porque te he escuchado decir que no solo hay que ser, sino parecer. Y yo creo que no, yo creo que hay que ser. Yo creo que ese parecer es un poco, digamos, yo lo relaciono con Maquiavelo, ¿no? Porque en definitiva es lo que planteaba Maquiavelo, un tipo que le ha hecho un tremendo daño a la política, o sea, solamente comparable con el daño que le hizo Keynes a la economía. Un tipo que le hizo tremendo daño a la política. Tuvimos un montón de políticos y de ministros que parecían y después... Impolutos y se robaban el agua de los floreros. Sí. Entonces, nosotros estamos muy tranquilos porque somos lo que nos quieren hacer parecer. Es un tema del periodismo y bueno, y de si la gente si lo cree o no. Vos pusiste el mejor ejemplo. Sí. Yo estuve 2 años en televisión con periodistas, Luis, que como te digo, no hay ninguna posibilidad de no calificarlos de sinvergüenzas, de mentirosos y corruptos. Cuando ¿Por qué? A su hermana de... Pero obvio, Luis, ¿por qué? ¿Pero por qué lo digo? Porque si vos haces eso, estás acusando a alguien de algo grave. Estás diciendo que una persona atentó contra la vida de la expresidenta. ¿Y si se levanta un loquito del otro lado y le pegaba un tiro a mi hermana? O sea, el tipo, todos los periodistas que hicieron eso son una manga de sinvergüenzas, corruptos y basuras humanas. Repito lo que dije antes. Porque para hacer eso
vos te tiene que importar más que, digamos, que al país le vaya mal que otra cosa. O sea, o por cobrar unos mangos más. Eso para mí es la definición de la basura humana. Sí. Un tipo que quiere que al país le vaya mal y que está dispuesto a que con tal de que al país le vaya mal, aún que a él le vaya mal, o sea, ya es demencial pensar, es como demasiado. Yo en el sentido, primero, ministro, usted puede o vos podés disentir. Pero yo te hago, pero déjame que te haga yo Sí. el contracoso. Entonces, hubiera sido lógico que yo tenga que salir ahí a desmentir que mi familia a los 70 años no se volvieron sicarios. O sea, es demencial. Y había, y había una causa, Luis, Sí. había una causa, yo te voy a decir, había una causa. Nosotros la y la seguimos. vicepresidenta gastó recursos de los argentinos a lo loco, mandaba tropillas a Neuquén para medir las mesitas de luz. ¡Cristo santo! La mesita de luz que producía el largo de las cortinas, quería encontrar a ver si era 2 centímetros más para poder inculparnos de algo. Enferma, o sea, literal. Entonces, ¿vos qué te vas a hacer? ¿Te vas a poner a desmentir eso? ¿Yo tengo que salir a desmentir eso? No, en ese caso... Entonces, no, tenemos que ser, Luis, tenemos que ser. Bueno, yo le digo la diferencia, ministro. No quiero monopolizar la palabra, pero le digo la diferencia. En ese caso, Manuel Adorni, jefe de gabinete, es un funcionario del Estado. Se generó una controversia y yo creo que hubiese sido mejor, pero yo no soy quien para darle consejo. Yo creo que hubiese sido mejor que diera los datos correspondientes, presentara los documentos y se hacía más corto en el caso de que lo pudiera hacer. Yo creo que él se tiene que defender en la justicia, fíjate, porque la pero justicia... le está produciendo un desgaste político al gobierno importante. Veremos, y, Luis, y probablemente la economía también. Pero pará, si esto hubiera sido durante el mandato nuestro, ¿sí? Esto me hubiera producido un desgaste político a mí también, y sin embargo es todo mentira. Y fíjate que la justicia funciona, porque a pesar de toda la presión que hubo, porque nos mandaron a Arca, IGJ, la vicepresidenta tuiteaba y demás, y no sé qué, vos sabés que a mis hermanos no los llamaron ni siquiera a declarar, porque no sé si era juez o jueza, pero me saco el sombrero y digo, a ver, no los llamó ni a declarar. Era tan ridículo el caso que dijo, no los puedo ni llamar a declarar. Entonces, pero no es comparable el caso es comparable con el de Adorni. Para mí, sí. Y no lo estoy ni acusando antes de que la justicia se expida, ni soy de los que dicen hay que sacarlo, correrlo, porque yo no pido la renuncia para a nadie. Para mí sí, Luis, porque si vos empezás a sentar el precedente que en vez de defenderte en la justicia tenés que salir a aclarar cada cosa que tus colegas que están claramente en una guerra con nosotros nos inventan, vamos a tener que estar la mayor parte del día aclarando cosas, porque a vos te puede no parecer grave el caso mío, pero a mucha otra gente sí. Yo estuve 2 años en televisión, en C5N, vestido como un francotirador. O sea, ¿entendés el nivel de locura a lo que pueden llegar a llegar colegas tuyos? Por eso te digo que son una manga de sinvergüenzas. Entonces, algunos sí. Nosotros, obviamente, hay un montón que honran la profesión, pero lamentablemente hay un grupo no menor de periodistas que les hace mucho daño a ustedes y que creo, honestamente te digo, que se equivocan hasta en la guerra. O sea, hasta que nos hagan una guerra a nosotros, vaya y pase. Yo creo que hoy algunos medios le declararon la guerra a sus suscriptores. Los están tomando por tontos cuando sacan en tapa las noticias que vos ves claramente que hay un incentivo a poner noticias que no son verdad, a tergiversarlas. En algunos casos sí, en otros no. No quiero contar cosas porque involucra a gente después. Acá puede contar todo. En algún momento te voy a mostrar el celular. Yo tengo periodistas de este canal que me llamando a gente que conozco diciéndoles que los están forzando a pegarnos, que les están bajando línea para pegarnos, cosa que no creo que sea cierta, porque yo lo conozco a Fernández, es un tipo que me parece enorme. ¿A quién? ¿A Fernández? Sí, no, a mí de ninguna manera. De ninguna manera lo creo. Yo más, lo garantizo eso. Pero por eso te digo. Por ahí el periodista para justificar. Es lo que te estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo, yo lo conozco a Fernández y sé que no haría eso, y sin embargo vos tenés periodistas de este canal reconociéndole a gente, diciéndole a gente a gente que los está forzando. ¿Entendés a lo que estamos llegando? Muchos de los periodistas ponemos la firma y la cara, así que... Exacto, hay un montón de periodistas buenísimos y vos sabés el respeto que yo tengo y el respeto que le tengo
digamos, no voy a nombrarlos porque por ahí me olvido de alguno y van a decir, no hay problema. No me nombraste a mí. Pero quiero decir, lamentablemente hay un sector del periodismo que realmente quiere que el país se hunda y considera que para hacer eso vale mentirle a la gente y digamos, y generar un descalabro. Bueno, eso es un desastre. Ministro, antes de despedirlo, ¿cuándo piensa que va a empezar a bajar la inflación? El 0, en agosto ya quedó lejos, ¿no? Y el presupuesto quedó lejos, porque la inflación era inflación anual del 10 y pico %. No, a mí la inflación, mira, a mí para mí lo importante, Luis, es que nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer para que la inflación baje. Y como digo siempre, en economía no hay casualidad, es todo causalidad. Entonces, si vos haces las cosas bien, los resultados van a salir bien. A veces hay situaciones particulares, como son este shock externo, como fue el shock interno que sufrimos en septiembre, que demoran los acontecimientos, pero si vos tenés ortodoxia fiscal y monetaria como tenemos nosotros, más temprano que tarde la inflación va a converger a la inflación internacional. Gracias, ministro. No, gracias a vos. Muchísimas gracias.